Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, aquí estamos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad con ustedes, el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt. Siempre es un placer compartir con todos ustedes que se dan cita en este espacio. Nuestro mayor interés es traerles esa información de primera y que ustedes puedan día a día tener esas herramientas para actuar conforme a la misión que nuestro creador nos ha delegado a cada uno de nosotros. Hoy tengo un invitado muy especial que es Marcelo Bartolini. Marcelo, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias Fernando. Muy contento de estar contigo el día de hoy, con todo tu auditorio, para poder compartir un poquito de estos temas desde la visión o la experiencia desde México. Esto es así. Marcelo nos acompaña desde nuestro gran pueblo mexicano y agradecemos que saque este espacio para compartir con la audiencia puertorriqueña. México y Puerto Rico tienen muchas cosas en común. Somos amigos latinoamericanos que sufrimos crisis similares, que del mismo modo trabajamos soluciones que son bastante parecidas. Y por eso es importante que entonces nosotros tengamos estos diálogos, intercambiemos ideas, intercambiemos puntos de vista para entonces unirnos como amigos latinoamericanos sobre todas las cosas. ¿Está bien? Así que Marcelo, me gustaría que le hablaras un poquito al público para que te fueran conociendo quién es Marcelo Bartolini. Con mucho gusto, Fernando. Bueno, pues además de considerarme un amigo, compañero tuyo, de haber compartido contigo algunos congresos previamente, pues les podría decir a nuestros amigos del auditorio, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Posteriormente pude cursar un diplomado en arbitraje comercial internacional en la Escuela Libre de Derecho, otro sobre derecho mercantil en la Universidad Panamericana y finalmente una maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional también en la Universidad Panamericana. Actualmente colaboro como investigador en el Centro de Investigación Social Avanzada, o CISAV, que se encuentra en la ciudad de Querétaro, acá en México. Y bueno, desde aquí abordamos varios temas sociales, preocupaciones contemporáneas, entre ellos los derechos humanos y la libertad religiosa, Fernando. Excelente. Y quisiera que entonces le comunicaras al público ya aterrizando un poquito a que conozcan esa faceta humana de Marcelo. Marcelo, ¿nos puedes contar un poquito cuál es nosotros le llamamos acá hobby, o cuál es uno de tus pasatiempos favoritos? Sí, por supuesto, Fernando. Pues mira, a mí en lo personal me gustaba bastante las actividades fuera de las aulas o de las casas y tenía por hobby salir a practicar algo de montañismo. De repente me aventaba ahí en algunos ríos rápidos o cosas de esa naturaleza. Me Sí. gustaba mucho la naturaleza y este tipo de actividades al aire libre, a lo mejor algo de campismo, de montañismo, de trekking, de hiking, ese tipo de cosas me gustó siempre mucho, Fernando. Y bueno, ya después, cuando me casé, la dinámica cambia, obviamente, un poquito en el hogar, te vas ajustando un poquito y ya procuro como hobby salir y pasear. En la Ciudad de México tienes una oferta impresionante de eventos, de cultura, de arte. Salimos de repente a dar la vuelta. Nosotros le decimos pololear como los chilenos. Salir a Ok. noviar aunque estemos casados. Siempre es bonito y siempre encuentras algo interesante, algo nuevo, algo que ver en la ciudad. Y pues ese es mi hobby, Fernando. Excelente, excelente. Gracias, Marcelo. Uno de me parezco mucho a ti en esa dinámica. Me gusta salir, pasear, ponerme en contacto con la naturaleza. Yo creo que es tan importante, ¿no? Tener ese espacio para uno wind down, como se le dice, uno desconectarse un poquito de los quehaceres del día a día que a veces nos van llenando de un poquito de ansiedad. Es importante. Así que gracias, Marcelo, por compartir esa parte con nosotros. Entonces, nos gustaría que nos hablaras un poco a manera de introducción, Marcelo, toda esta parte de lo que son los derechos humanos, tan importante, sobre todo para esta sociedad que se encuentra tan fragmentada,
que desconoce realmente cuáles son sus derechos y por eso, pues, además de desconocerlos, pues se les hace difícil tratarlos entonces de implementar. Una cosa es la falta de conocimiento y otra cosa también que va de la mano, pues entonces es no tener esas herramientas para implementarlo. Pero me gustaría que nos fueras hablando un poquito del desarrollo histórico de los derechos humanos. Sí, por supuesto, Fernando. Mira, el desarrollo de los derechos humanos no se da del día para la noche, no es algo que se haya dado de manera inmediata o a través de una simple lucha armada y ya. No, la historia de los derechos humanos, hay que recordar, es una gesta, es una constante búsqueda por estos derechos fundamentales de las personas en un principio que tenían que oponer frente a la autoridad del Estado. Vamos a encontrar algunos episodios importantes, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, dentro de nuestro mundo occidental, que van a marcar estos principales referentes. Por ejemplo, está la Carta Magna en Inglaterra, en donde las personas de ahí, los nobles principalmente, el clero, le van arrancando ciertos reconocimientos al rey para que ellos también puedan gozar de ciertas seguridades o derechos fundamentales. Son cosas, por ejemplo, básicas, pero anteriormente a una persona se le podía ejecutar sin juicio previo. A lo mejor no necesitaban testigos para que pudieran probar alguna prueba en su contra. O por ejemplo, para que no les confiscaran sus bienes, no les fueran arrebatadas sus propiedades, cosas de esa naturaleza que eran los mínimos que pedían en ese momento las personas. Después vamos a encontrar también en la Revolución Francesa 1789 un movimiento social que tira esta monarquía absoluta, que acaba con la Edad Media, que decapitan a los reyes que representaban este régimen autoritario y entonces le dan paso a una nueva etapa, a una etapa de modernidad, como dicen algunos autores. Y en este nuevo momento histórico se proclaman también ciertos derechos fundamentales y deberes de las personas, de los hombres. Estos ya hablábamos de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Inclusive, Fernando, por ahí destaca el artículo 16 Sí, de la declaración que se consolida con esta Revolución Francesa de 1789, que establece que en un estado donde no hay constitución o no se reconocen los derechos fundamentales, prácticamente, perdón, donde no hay separación de poderes y no se reconocen los derechos fundamentales de las personas, prácticamente no tienen constitución. Y esto ha permeado actualmente en las constituciones de todos los países del mundo occidental, de modo que ya tienen constituciones escritas y por lo general tienen en su primer capítulo un apartado para reconocer, para proteger, para garantizar estos derechos fundamentales. En el caso de Estados Unidos, aunque haya habido un océano Atlántico grande de por medio, también vamos a encontrar en la independencia, en su acta de independencia, en los esfuerzos en Filadelfia, en sus primeras enmiendas, sus primeras 20 enmiendas a la Constitución, que se van a reconocer también derechos fundamentales de las personas. Unos de ellos tienen que ver precisamente con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento, con la libertad religiosa. Por ahí, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos va a hablar precisamente de esto, de la libertad religiosa que tienen las personas. Hay que recordar a todos nuestros amigos del auditorio que estos primeros peregrinos, estos pilgrims que llegaron a las 13 colonias de Estados Unidos de América, venían huyendo en gran parte de estas guerras religiosas, de las persecuciones religiosas. Había pleitos entre los protestantes y los católicos en Francia, en Inglaterra, en España, en Bélgica, etcétera, los Países Bajos. Había pleitos muy fuertes, había guerras que duraban décadas, inclusive la de los 80 años, la de las Dos Rosas, etcétera. Todos estos conflictos originaron que emigraran a los Estados Unidos y cuando llegaron a los Estados Unidos y posteriormente se independizan de la corona británica, una de las primeras cosas que hacen es establecer precisamente estos mínimos, estas garantías para que las personas puedan tener o ejercer estos derechos fundamentales. Después vamos a poder encontrar otro momento histórico que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, Fernando. En la Segunda Guerra Mundial, pues como todos ustedes saben, amigos del auditorio, hubo bastantes atrocidades. Podríamos hablar del homicidio, del holocausto de más de 6 millones de judíos, con motivo precisamente de su origen étnico y religioso.
Estas personas iban a una sinagoga aun cuando vivieran en Alemania. Seguían hablando, por ejemplo, en hebreo, etcétera. Bueno, fueron consideradas enemigas del régimen nazi, se les expropiaron sus propiedades, se les prohibió casarse con alemanes. Por ejemplo, ahí están las leyes de Nuremberg de 1935. Y en estas leyes se señalaba que las personas judías no podían contraer matrimonio con las personas arias porque podían contaminar su sangre. Imagínate, esto fue evolucionando y después les confiscaron sus bienes, les rompieron los vidrios de sus negocios, en la noche los cristales, recordarás. Y así hasta que los llevaron a los campos de concentración con trabajos forzados. Estos campos de concentración se volvieron campos de exterminio. Las personas morían, los calcinaban en hornos. Perdimos más de 6 millones de judíos por estos crímenes de guerra, por estos crímenes de odio que tenían que ver con su origen étnico, con su convicción religiosa. Y después de estas guerras y matanzas en las que se involucraron muchos países del mundo occidental, incluyendo también algunas potencias del eje que estaban en Asia, como Japón, que después se peleó con China, Vietnam, Filipinas, etcétera. Bueno, la humanidad llegó a un punto de desolación, de desesperanza, de dolor, de sufrimiento y dijeron, oigan, esto no puede volver a suceder, esto no vuelve, no debe de volver a pasar. ¿Qué hacemos? Una de las propuestas que surge en ese momento tiene que ver con Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, siendo el presidente de los Estados Unidos de América, y al enterarse de todo esto que está pasando, dice en un discurso histórico ante el Congreso de los Estados Unidos, su discurso de las 4 libertades, ¿verdad? Él decía, debe de haber por lo menos 4 libertades fundamentales que se deben de reconocer, no nada más a los ingleses, no nada más a los franceses, o no nada más a los americanos en su constitución, sino para toda la humanidad. Y él propone 4 libertades fundamentales, pero él fallece y no logra concretarlas. Le toca a su esposa, Eleanor Roosevelt, tomar la estafeta y seguir empujando en esa dirección. Se crea en 1948 una Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente liderada por su esposa, la viuda de Franklin Roosevelt. Estamos hablando de Eleanor Roosevelt. Ella concreta este esfuerzo con la ayuda de varias personas, principalmente Humphrey de Canadá, Kazan de Francia, etcétera. Vamos a encontrar Chang de China, etcétera. Vamos a encontrar a varios pensadores que le van a dar forma a esta inquietud y van a hacer un listado de derechos fundamentales que se van a reconocer para todas las personas. Y aquí ya no importa si tú vives en Puerto Rico o si vives en México, si puedes considerarte beneficiario de la Revolución Francesa o no, porque a lo mejor esta declaración aplicaba para los franceses dentro de su territorio. Pero si nosotros estamos fuera, Fernando, si nosotros estamos en Puerto Rico o estamos en México, pues a lo mejor como cultura general podrías saber qué sucedió o lo que dicen, pero tú no podías invocarlas porque no era tu ley vigente en tu país. Pero ya a partir de la Declaración Universal, que se vuelve un documento vinculante desde el punto de vista moral, después los estados lo retoman, lo incorporan en sus constituciones domésticas y lo van haciendo derecho positivo, un derecho vigente que cualquier ciudadano lo puede invocar, que cualquier ciudadano lo puede ejercer. Y ahí vamos a encontrar algunos derechos y libertades que son básicos, que ahorita a lo mejor ya hablamos con mucha normalidad de ellos, pero tardaron siglos, fueron muchas luchas, fueron muchas muertes, muchos sacrificios los que tuvieron que suceder para que llegáramos a este punto. El día de hoy, todos pueden hablar de los derechos humanos y podemos hablar, por ejemplo, del derecho a la nacionalidad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión, al derecho a la educación, al derecho a la salud, el derecho al trabajo, etcétera. Todos estos derechos básicos se encuentran en la Declaración Universal que posteriormente se van a ir incorporando en las leyes internas de cada país que suscribió esta Declaración Universal del año de 1948. Y bueno, este es más o menos un panorama muy general, Fernando, para todos nuestros amigos del auditorio, de cómo surgen. Ahora, si tú me preguntas cuál es el fundamento de estos derechos, bueno, la pregunta se vuelve más interesante porque tiene que ver con estas cualidades
que son propias del ser humano. Principalmente tienen que ver con la dignidad de la persona humana. Esta dignidad de la persona humana es la que se va a centrar en que cada sujeto, cada persona es única, es irrepetible, tiene un valor que no puede ser intercambiado por un objeto. Por ahí algunos autores, por ejemplo, Kant decía que los bienes muebles, las cosas, tienen precio, se pueden intercambiar por el pago de un dinero, pero las Claro. personas no. Las personas tenemos dignidad. Las personas somos únicas, somos irrepetibles, somos sujetos iguales, libres, dotados de conciencia, de razón, de libertad, de voluntad, de responsabilidad. Y esto es un gran salto que vamos a encontrar en la concepción de los derechos humanos, porque todavía unos años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, a la persona se le otorgaba o se le negaba sus derechos con motivo de su origen étnico, con motivo de su religión. Y aquí ya dicen, no, aquí todos tenemos estos derechos y esas categorías como la nacionalidad, la edad, el sexo o la religión o la preferencia política pueden ser accidentales, son, podríamos decir, accesorias, pero Mm, no determina quién es la persona y sus derechos. Y la persona que viole sus derechos con base, por ejemplo, en el color de su piel, en su sexo, en la edad o en su educación o su creencia religiosa, lo está discriminando. Entonces, es claro. una gran evolución la que encontramos ahora en los derechos humanos, en donde nos fijamos no nada más en el color de la piel de la persona o en su sexo o su creencia religiosa, sino en estas características que son universales a todos los seres humanos. No importa si tú naciste en China, a lo mejor tienes la piel un poquito más amarilla y los ojos rasgados, pero eso no te hace diferente a una persona que nació en África, que tiene el cabello chino y la piel negra. Al final, todos anhelamos la libertad, todos queremos tener una familia, un hogar, que se respete nuestro trabajo, nuestra privacidad, y eso es precisamente lo que buscan los derechos humanos, Fernando. ¿Qué te parece, Marcelo, profundizando un poquito en la dignidad del ser humano, esta narrativa neoliberal de que tú eres lo que tú tienes? Bueno, ahí a lo mejor esta ideología consumista o mercantilista que determina que una persona importa más o vale más en función de los bienes que adquiere o de su capacidad adquisitiva, de suerte que si yo tengo un carro más caro o más nuevo, soy más importante o más valioso, pues creo yo que no guarda una relación con los derechos humanos y más bien nos estamos yendo con una apariencia de la persona. Porque no es lo mismo el ser que el tener. Claro, El tener puede ser una apropiación, puede ser una posesión, puede ser una casa, un auto, una ropa de marca, un reloj, un estilo de vida si tú quieres, pero eso no te hace ni mejor ni peor persona. Y por otra parte, eso no significa que tengas más derechos o menos derechos que otra persona que, por ejemplo, pueda ayudar en los servicios de la universidad en donde tú colaboras. Pensemos por el caso en un cocinero que está trabajando en la cafetería de la universidad. Yo les pregunto a nuestros amigos del auditorio, el hecho de que esta persona se levante temprano todos los días, se arregle, se lave, vaya a trabajar, esté por lo menos 8 días, 8 horas en el calor de las estufas, preparando, cocinando, sí. sacando, viendo qué puede armar con lo que tiene en el refri, que termina sudando y agotando, lleva horas parado y le vas a decir que tiene menos derechos porque no pudo comprar un auto del año en ese caso. Pues yo creo que no. Yo creo que este consumismo, esta visión de ver las cosas, nos aleja de lo esencial y podríamos estar nuevamente pensando en la persona en función de lo que tiene o de aspectos que podríamos decir, pues son accidentales, como los que platicábamos hace un momento. Ah, tú no porque eres niño, tú no porque eres mujer. Pongamos por caso el movimiento de las sufragistas. Las mujeres no tenían ni voz ni voto, no podían Ujú. ejercer el sufragio efectivo porque eran mujeres y tenían que estar en su hogar cuidando a sus hijos y dedicándose obviamente a la cocina, a la limpieza, que todo funcionara en el hogar. Yo no digo que eso esté mal o que lo dejen de hacer,
Yo lo que digo es que es un error limitar estos derechos a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y Claro. lo mismo sucede con el color de piel. Si tú te fijas, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos, que es algo muy cercano a Puerto Rico por los vínculos políticos que tienen, anteriormente, todavía hace unas décadas, es más, te lo podría decir así, se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos en California en el año de 1948 y todavía tenían unos problemas muy serios de racismo y de segregación en Estados Unidos. En Ujú. Estados Unidos, a nuestros amigos del auditorio, todavía en 1948, cuando se firma esta declaración, había escuelas para blancos y para negros. Había transporte Sí. público para blancos y para negros. Había colonias, demarcaciones que eran para blancos y otras que eran para negros. Iglesias para los blancos e iglesias para los negros. Bueno, ustedes recuerdan a Martin Luther King, este, esta persona, este líder social que precisamente enarbola la lucha por los derechos civiles y políticos, principalmente de las personas de color en Estados Unidos, y dice, es que esto no puede continuar, no puede seguir así. Bueno, precisamente estos casos que nosotros podemos revisar de la historia, como el hecho de ser judío, el hecho de ser mujer, el hecho de ser negro, el hecho de ser esclavo, que tampoco es nada ajeno a la historia del Caribe de nuestro país. ¿Cuántas personas llegaron al Caribe, a Cuba, a Puerto Rico, a Dominicana, a Haití, precisamente en el tráfico de esclavos que traían desde África para trabajar en los campos enequeneros de Yucatán, de mi país, o para trabajar en los algodoneros, o para trabajar precisamente en todas estas actividades al rayo del sol? Bueno, a estas personas se les negaba sus derechos fundamentales, nada más por tener otro color de piel. Pero les doy algunos ejemplos. En ocasiones ha sido porque son niños, en ocasiones porque son mujeres, en ocasiones porque son negros, en ocasiones por, etcétera. Aquí lo importante o la principal aportación de los derechos humanos es, por un lado, que tienen una vocación universal. Esto es, para todos los pueblos, para todas las personas, con independencia de las fronteras o del país en donde hayan nacido. Y segundo, que atiende a estas cualidades, a estas características que son inherentes al ser humano y no a sus apariencias, como puede ser el consumismo, como puede ser el tener una casa más grande, el tener más educación, el poder hacer viajes más suntuosos. Eso, mi estimado Fernando, no te hace ni mejor ni peor persona. Lo importante está en estas cualidades que se verifican, que se actualizan en todas las personas. Todos estamos dotados de libertad, de razón, de conciencia. Todos estamos dotados de voluntad y precisamente a partir de esas cualidades se construyen estos derechos humanos. Así es, Marcelo, mejor no lo pudiste haber planteado. Te agradezco esa disertación. Vamos entonces a tomarnos una pausa en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos. Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos aquí a su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Se presenta ante ustedes Fernando José Pacheco Balcour y tengo a un gran invitado que es mi amigo, hermano, Marcelo Bartolini. ¿Cómo estás, Marcelo? Pues muy contento, Fernando, de estar con ustedes, contigo, con todo tu auditorio, para compartir y platicar, intercambiar, como tú decías hace un rato, un poquito de las experiencias entre Puerto Rico y México, porque a pesar de que Puerto Rico es muy cercano a Estados Unidos por cuestiones políticas, pues como platicábamos en la pausa, yo lo siento más cercano y más hermano de México por la cuestión latina. Eso Verás, es así. hablamos el mismo idioma. Tuve la oportunidad de probar su comida y es muy parecida a la que nosotros tenemos por aquí, los colores de las viviendas, las formas de ser de las personas, su alegría, su colorido. Es más cercano, yo creo, a lo latino, a lo mexicano, inclusive que a lo anglosajón. Entonces, el hecho de que podamos tener la oportunidad el día de hoy de estar aquí, aunque sea por internet, e intercambiar estos puntos de vista, estas experiencias, creo yo, es bastante enriquecedor, pues Sí, para tu servidor y también posiblemente para nuestros amigos del auditorio. claro que sí, Marcelo. Y cuéntanos un poquito de México. ¿Cómo está México? No, nos gustaría conocer un poco de actualmente
cómo están los ambientes en cuanto al respeto de los derechos humanos, cómo se están, eh, cómo percolan las diferentes instituciones gubernamentales, privadas. Háblanos un poquito de México, estamos locos por conocer mucho más de ustedes allá. Cuéntanos. Sí, por supuesto, Fernando. Pues mira, en el caso de México, podríamos decir que en el momento en el que se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año de 1948, esto es justo después de que termina la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en blanco, no estábamos en el cero. Ya teníamos algunos avances importantes que inclusive México también pudo aportar, que también pudo exportar al resto de la humanidad. Fíjate, en el año de 1917, México puede redactar una nueva constitución a raíz de la Revolución Mexicana. Y esta constitución tiene un tinte social, tiene un corte social que se preocupa mucho por los trabajadores, que se preocupa por la gente del campo, que se preocupa por varios de estos aspectos y ya empiezan a vislumbrarse varias de estas inquietudes que después va a retomar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es algo que en México puede aportar a la humanidad, por ejemplo, el artículo 123 que tiene que ver con el derecho al trabajo, pero no nada más a nivel de derechos, Fernando. Por ahí me he enterado, a partir de la lectura de algunos artículos y la visita a otros países, que lo que se creó en México, llamado el juicio de amparo, esto es un juicio para que el ciudadano pudiera decirle al gobierno, me están violando mis derechos humanos, mis derechos fundamentales, fue algo que se creó en México, que después se exportó y que actualmente vamos a encontrar el juicio de amparo en varios países de América Latina y del Caribe. Bueno, esa es una aportación de mi país. Pero así como hay aportaciones positivas, también tenemos algunos momentos complicados en nuestro país. Actualmente, Fernando, posiblemente ustedes lo han visto a través de las noticias, de los medios de comunicación, tenemos algunos problemas serios que tienen que ver con el crimen organizado. El organizado se ha expandido mucho en nuestro país. Hay territorios que los controla, pues, el jefe de plaza del crimen organizado, en Sí. donde no se puede realizar una actividad si éste no lo autoriza, pero pues esta autorización va acompañada de una extorsión o de una cuota, de un cobro de piso, como le llaman por acá. Entonces, la situación es complicada en algunas partes de nuestro país. Los saldos de homicidios, los saldos por concepto de personas desaparecidas es muy alto. Vamos a encontrar a madres buscadoras que se organizan en colectivos para ir a las fincas, a las fosas públicas con pica y con pala en mano, a hacer hoyos en la tierra para ver si están ahí sus seres queridos, en Wow. ocasiones sus esposos, en ocasiones sus hijos. Vamos a tener problemas derivados de la migración, porque México es un país de donde salen muchas personas para querer entrar a Estados Unidos, pero Claro, también es un país de paso en donde personas que vienen de Guatemala, de Panamá, de El Salvador, de Haití, de posiblemente de Venezuela, de Colombia, huyendo de situaciones también bastante conflictivas, quieren llegar a Estados Unidos, pero a través de México. Ahorita la política en Estados Unidos se ha endurecido mucho y esto nos ha provocado problemas porque tenemos miles y miles de migrantes propios y extranjeros que pasan por México y todos quieren cruzar el río Bravo para poder llegar a Estados Unidos y cumplir su sueño americano de tener una mejor vida. Pero en Estados Unidos ahorita los están deportando de manera masiva. Esto nos está generando algunas problemáticas. Entonces, como comprenderás, tenemos problemas de violencia muy fuertes que tienen que ver con la extorsión, con los secuestros, los homicidios, las desapariciones forzadas. Tenemos problemas de migrantes también muy complicados porque son miles y miles de personas las que quieren subir y que no las dejan pasar. Y otros ujú. miles de personas que nos están deportando. En ocasiones nos deportan personas mexicanas y en ocasiones personas que no son mexicanas, pero que es la frontera que tienen más cerca y vienen y nos los ponen acá. Ah, Entonces de wow. repente vas a encontrar haitianos, venezolanos, salvadoreños, nicaragüenses en tierra mexicana que los deportan porque son hispanos y para ellos todo es igual. Son Ujú. hispanos, hablan español, entonces se van a comer tacos a México y se acabó. Wow, wow. Entonces, bueno,
Esas son algunas de las problemáticas. Tenemos problemáticas fuertes en materia de corrupción, de impunidad. Hay muchos crímenes que se presentan las denuncias y nunca son esclarecidos. Nunca se finca responsabilidad. No sabemos quién fueron los culpables. Y por ahí, en el pueblo se dice o se señala con frecuencia el crimen organizado, pero las instituciones del Estado con frecuencia se ven rebasadas por el crimen organizado. Hay policías municipales que en ocasiones tienen pues un palo para poder poner orden y allá le salen con una ametralladora. Imagínate, ¿qué vas a hacer con eso? Una pistola a lo mejor antigua de 6 balas, cuando tienes el narcotráfico con armas tipo AK-47 que son ametralladoras rusas de alto impacto, ¿verdad? Cosas así. Entonces, hasta el propio ejército. Hay lugares a donde no entra el ejército. Imagínate cómo está la situación. Esto nos genera un clima, obviamente, de incertidumbre, un clima problemático en varias partes del país. En otras zonas, pues se puede vivir todavía con bastante más normalidad. Y bueno, obviamente también vamos a tener desafíos en materia de salud. ¿Por qué? Porque se han construido hospitales, pero ahorita tenemos problemas con el abasto de medicinas. Ok, Entonces, por decirte algo, en México han habido 2 episodios muy mediáticos, muy lamentables, los dos de ellos. Uno tenía que ver con niños que tenían cáncer en el estado de Veracruz, que es el Golfo, lo que está más cerca a Puerto Rico. Y ahí los papás se quejaban de que no había tratamientos, que no había quimioterapias, que no había las materias primas para poder atender a estos niños que tenían cáncer. Por ahí salieron unas notas de prensa afirmando que les estaban inyectando agua destilada a los niños porque increíble. no tienen medicamento para dar la apariencia de que les estaban tratando. Imagínate qué delicado el escándalo que se armó. Bueno, hace unos días teníamos por aquí personas que necesitaban diálisis, pero que no había en los hospitales públicos las herramientas, los insumos, los materiales para poderlos llevar a cabo. Y estas personas se fueron a la calle a hacer marchas porque tienen la enfermedad y les dicen, es que tienes derecho a la salud y ahí está la Constitución y está la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero uno se pregunta, ¿para qué me sirve esta declaración? ¿Para qué me sirve este derecho en la Constitución o una ley general de salud si cuando voy al hospital que me corresponde no tengo el tratamiento o no hay médicos o no están debidamente capacitados para poder atender a estas personas? El otro día había una noticia de prensa en donde una mujer de pueblo indígena tuvo a su bebé enfrente del hospital, en la plaza pública, en el kiosco, porque no la podían admitir a falta de camas o de médicos ginecobstetras. Y esta mujer dio a luz, parió enfrente del hospital, en el kiosco enfrente del hospital. Bueno, son situaciones que vamos a ver con frecuencia en América Latina. Te platico algunos ejemplos de lo que está pasando para que se den una idea. Pero bueno, así como esto, podríamos hablar de la educación, en donde se ha logrado una mayor cobertura en la educación. Es decir, se han creado una mayor infraestructura, se han construido más escuelas, cada vez más personas pueden tener acceso a la educación primaria, a la educación media, inclusive a la educación superior, sobre todo comparado con décadas anteriores. Pero el problema es Excelente. de que la calidad de la educación ha caído, Fernando, y ha caído mucho. Hay una prueba que se llama PISA, que es internacional, que mide el nivel de la educación, y México ha caído muchos lugares en esta métrica que tiene esta prueba PISA, porque la calidad ha sido cada vez más pobre. Entonces, bueno, son algunos de los desafíos que se me vienen ahorita a la mente, sin contar los que tienen que ver con la libertad religiosa, que pues obviamente son más cercanos a la naturaleza del programa que diriges, Fernando. Pues muchas gracias, Marcelo. En cuanto a ese particular, pues agradezco que nos hayas traído ese insumo de cómo estamos en México. Compartimos algunas problemáticas también como hermanos latinoamericanos en cuanto a ciertos tipos de violencia, ciertos tipos de corrupción, del mismo modo en Puerto Rico. Y ciertamente, pues nos llena de ese sentido de solidaridad que tenemos que tener como hermanos latinoamericanos. Me conmueve mucho la dinámica de los migrantes y cómo entonces tenemos a estos seres humanos que no tienen casa, no encuentran un lugar
donde descansar porque salieron de sus países buscando mejores oportunidades y todavía no pueden llegar a un lugar estable. Así que yo creo que como hermanos latinoamericanos tenemos que tener eso consciente. En Puerto Rico la migración no es tanta, pero sí recibimos hermanos dominicanos, haitianos, eh, comúnmente y ciertamente pues tenemos un trabajo que hacer ahí para garantizarles sus derechos humanos porque son personas que aunque no tengan la legalidad de estar en cierto país, sí tienen una dignidad igual a todo el mundo, tienen unos derechos que tienen que ser respetados. Así que ya en los minutos finales, Marcelo, me gustaría que entonces nos hablaras un poco de los derechos, ya nos hiciste una panorámica, debo decir, de los derechos fundamentales, derechos humanos. Vamos a hablar ya en estos minutos finales un poco de la libertad de religión, que es uno de los temas que te apasiona, que tienes un conocimiento vasto y que es muy importante que discutamos. Sí, por supuesto. Mira, pues yo creo que en este tema, pues nos da también inclusive para hablar otra entrevista o más, ¿verdad? Porque hay muchos casos interesantes. No me quisiera ahorita detener en lo particular. Quisiera primero darles pues una aproximación general, porque Claro, posiblemente algunos amigos libertad religiosa, pero no sé qué es la libertad religiosa o en qué consiste o por qué es importante. El otro día una persona decía por acá en México, pues mira, mientras yo pueda ir a misa el domingo y pueda llevar a mis hijos a un colegio que es de inspiración católica, pues ya está, o sea, yo creo que ya se cumple la libertad religiosa y con eso para mí es suficiente, pero no, esto va más allá, es más grande, es más sí, profundo y ciertamente es más delicado y en ocasiones genera fricciones entre el Estado y las iglesias, porque no es nada más la católica. En México también tenemos una pluralidad religiosa. Ciertamente la católica es mayoritaria, pero también tenemos presencia de iglesias evangélicas, de varias denominaciones de cristianos, metodistas, bautistas, adventistas, etcétera. Y también vamos a encontrar comunidad judía, también vamos a encontrar una pequeña minoría de musulmanes, pero también personas que tienen espiritualidades afro o espiritualidades indígenas, etcétera. Entonces, es un mosaico interesante. Y este mosaico, esta pluriculturalidad, esta plurirreligiosidad, te puede generar en ocasiones tensiones o fricciones, ya sea con el Estado, con sus autoridades, o entre las mismas religiones, Fernando, porque a lo mejor todos buscan el bien común, el bien de la persona, su desarrollo, su superación, pero en ocasiones se ven con celo, con rivalidad, con intolerancia, y esto también puede ser fuente de conflictos, como pasa en ocasiones en nuestro país. Pero bueno, podríamos empezar por las piedritas, como dicen por acá. Vamos a claro. caminar paso a pasito. ¿Por qué son importantes las convicciones de las personas? Ustedes me dirán, bueno, es que eso está reservado para el fuero interno, para el ámbito interno, privado de tu casa, de tu persona y de tu hogar. Pero no, fíjense que no, no es tan así. La auténtica libertad religiosa alberga las convicciones profundas del ser humano acerca de sí mismo, del mundo en el que vive y del sentido último de su existencia siguiendo su propia conciencia. Como decíamos, esta libertad tiene raíz en la naturaleza del ser humano y por lo tanto es válida para todas las personas. Por eso se insiste en que se traduzca, que se incorpore como derecho reconocido en las leyes de todos los países porque además es una expresión de la dignidad humana y esto nos permite, fíjense bien, vivir en la verdad de la propia fe, como diría Juan Pablo II, Así es. y de lo contrario, si no se respeta esta libertad religiosa, se nos dificulta a los que somos creyentes ser la luz del mundo o la sal de la tierra que tanto necesitamos en México y posiblemente en otras partes de nuestra América Latina. Eh, este testimonio que podemos dar los creyentes o estamos llamados a dar los creyentes no se concentra o no se limita a tu hogar, a bendecir los alimentos o a ir a misa o a tu servicio religioso el fin de semana. También se debe de respetar en lo público, en lo privado, en lo individual y en lo colectivo, como establece el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto significa que además de la familia, esto también
tiene que ver con la escuela, el trabajo, la sociedad, la política, porque imagínate, Fernando, que te digan que tienes derecho a la libertad religiosa, pero ¿de qué te sirve este derecho si la autoridad pública censura o sanciona a los sacerdotes cuando quieren hacer uso de su libertad de expresión? Claro, Si te cierran las iglesias porque te dicen que hay una pandemia, cuando, por ejemplo, la violencia en nuestro país prevalece en varias regiones y hay cientos de iglesias que han tenido que cerrar ante las extorsiones, las amenazas o los homicidios. O, por ejemplo, si tú tienes una creencia que le da sentido a tu existencia, a tus decisiones, a tu vida, pero no te dejan ser congruente o seguirlas cuando eres un prestador de los servicios de salud. Pensemos en un médico, pensemos en una enfermera, en un oficial del registro civil, Fernando, que les causa conflicto en ocasiones disposiciones que les mandan las autoridades. ¿O de qué te sirve esta libertad religiosa si no te dan la oportunidad de educar a tus hijos conforme a tus convicciones? Y ojo, ese es otro derecho también humano ujú, reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 12 de la Convención Americana, también conocida como Pacto de San José. De esta manera, tiene que ver con toda la actividad del ser humano, en buscar la verdad, de encontrar un significado último a su existencia, de manifestar sus convicciones más profundas, como decíamos, en el ámbito público, en el ámbito privado, y es un atentado contra su dignidad personal y contra la comunidad a la que pertenece violar estos derechos, Fernando. Ahora, si me permites, para que no suene esto tan etéreo, tan abstracto, así como muy sofisticado o muy abogacil, como dicen por aquí, me gustaría, si me lo permites, poner uno o dos ejemplos a nuestros amigos del auditorio para que sepan esto, en qué se traduce o cómo se vive. claro que sí. Mira, les voy a poner un ejemplo que seguramente a todos nos dice algo porque lo vivimos a nivel mundial. Hace unos años tuvimos una pandemia del COVID-19. Bueno, México no fue la excepción, pero México se divide como Estados Unidos en estados, es una federación. Entonces, cada estado puede tener sus propias leyes para cierto tipo de actividades. En el caso del gobierno del estado de Baja California, en este marco de la pandemia, estamos hablando del 5 de diciembre de 2020, para ser más precisos, sacaron un decreto. Este decreto 2659, como te decía, de fecha 5 de diciembre de 2020, se programó el cierre de actividades no esenciales y la reducción de aforos como una medida preventiva para disminuir la propagación de la pandemia, el contagio de esta pandemia que nos costó la vida de miles de personas. En este decreto, Fernando, y nuestros amigos del auditorio, se resolvió, se impuso el cierre o suspensión de varias actividades, entre ellas gimnasios, albercas, centros deportivos, spas, lugares de masaje, centros religiosos, ojo, centros religiosos, Ujú. eventos masivos, clubes recreativos, centros nocturnos, bares y salones de eventos y deportes profesionales con juegos a puerta cerrada. Estoy leyendo textualmente lo que dice el decreto. Después empiezan las excepciones y dicen, esos son los que cierran, pero hay otras actividades que vamos a dejar abiertas y simplemente vamos a limitar el aforo, la afluencia, el número de personas que pueden participar. Y dicen, los mercados y supermercados tendrán un aforo del 50%, los cines y teatros o eventos culturales del 30%, los restaurantes y cafeterías del 30%, y así se siguen después con un 25% y el 15%, que si eres hotel, Ujú. si eres un parque, una plaza. Y entonces fíjate, Fernando, ¿qué es lo que sucede o lo que pasó en nuestro país? Si tú eres una iglesia, pongamos por caso, la catedral de la Ciudad de México. En este caso, pensemos en Baja California, en Mexicali, la catedral que está en la capital del estado, que es un inmueble antiguo, de cantera, enorme, con unas bóvedas altísimas que miden metros y metros, en donde la cantidad de aire es inmensa y necesitas un equipo de aire acondicionado, pero industrial, para poder mantener esas temperaturas tan calientes de Mexicali a un nivel aceptable para que no se te duerma la gente en misa. Bueno, ahí lo cerraron porque era peligroso.
Pero en una Wow. cafetería, que es un local que puede medir 2 por 2 metros cuadrados, ese puede estar abierta porque ahí no se contagian las personas. Ahí no es peligroso estar. Imagínate entonces que si tú eres un bar o un cine donde tienes codo con codo a una persona a tu lado, aunque pongan un tachecito en el asiento inmediato y te lo pongan uno sí y uno no, en la fila de enfrente vas a tener a alguien más. Y en la fila de atrás, alguien que te puede estornudar o te puede toser y te va a caer en la espalda. Bueno, ahí no Claro. te contagias, Fernando. Ahí no había Ujú. riesgo de contagio. Ahí no te mueres. Pero si vas a la iglesia como de repente sucede que hay tres viejitos en una misa de la mañana en una catedral. ¡Ah! Ahí llega la policía y la Secretaría de Salud y te cierra Protección Civil. ¿Por qué? Porque qué barbaridad. ¿A quién se le ocurre hacer una misa y que vayan tres viejitos en la mañana? Eso es peligrosísimo. Ahí sí se pueden morir. Increíble. Imagínate estas inconsistencias por parte de la autoridad de darle el privilegio a ciertas actividades porque obviamente representan un ingreso económico y cierran otras que son indispensables para muchas personas porque están pasando por periodos de mucha ansiedad, de mucha angustia, de enfermedad, de contagio. Acaban de perder a su ser querido, no lo pueden despedir, no pueden mandarle decir una misa, no lo, o sea, les privan de esas cuestiones que les ocasionan mucho sufrimiento espiritual a las personas. Pero si tú quieres ir a un restaurante, no, bueno, pues adelante, ahí quédate el tiempo que quieras, o sea, no pasa nada. Ahí no se contagia la gente de COVID. Imagínate, bueno, estas restricciones a la libertad religiosa obviamente son infundadas, porque el criterio que se adoptó, el de la sana distancia, como le decían por aquí, era establecer por ejemplo, 1,5 metros entre persona y persona para evitar la propagación de la enfermedad. Pero aquí no se atendía a las dimensiones, a la superficie de una catedral o al tamaño que pueda tener una cafetería o un bar, que obviamente son mucho más pequeños. Aquí más bien el criterio fue decir, este genera dinero, este genera trabajos, déjalo abierto. Mm, El otro no, y además me caen gordos, ciérralo. Oye, claro. ¿pero por qué? Y se limita la libertad religiosa, tanto de los ministros de culto como de los creyentes. Y si tú dices, bueno, es que eso solamente pasa en los países en vías de desarrollo, en los países de América Latina, pues ¿qué crees que no? En Estados Unidos, en Brooklyn, para ser más precisos, la diócesis católica de Brooklyn demandó al gobernador de Nueva York, creo que entonces era Albert Cuomo, y lo demandó porque cerró las iglesias y las sinagogas, pero dejó abiertos los centros comerciales. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si tú vas a comprar unos jeans, si tú vas a comer una hamburguesa, no te enfermas, pero si vas a misa el domingo, no, pues entonces eso sí puede ser un acto casi terrorista, ¿verdad? Entonces hay que cerrarlo. Entonces, fíjate, allá los demandaron, llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, oigan, no hay proporcionalidad, no hay razonabilidad. ¿En qué cabeza cabe que porque realizas una actividad A, tienes mayor riesgo que si realizas una actividad B, cuando el criterio es más bien el de la distancia, el de la densidad, el número de personas que puede haber en un sitio, independientemente de lo que tú hagas? Puedes estar viendo una película, una obra de teatro, tomando clases, en una oficina. El criterio no es lo que haces, sino cuántas personas están en ese espacio al mismo tiempo y qué tan cercanas para poderse contagiar. Entonces, cuando uno toma una decisión de gobierno a partir de su estómago, de sus filias o de sus fobias o de sus preferencias personales o económicas, puede generar este tipo de injusticias, Fernando. Este es un caso muy reciente, pero te podría dar más casos. Tú me dices cómo andamos en el tiempo porque pues yo Sí. me pico con esto y nos podríamos seguir de largo. Ya el tiempo nos traiciona, pero me parece que ha estado excelente tu exposición. En Puerto Rico también sufrimos algo similar, ¿no? De que entonces las iglesias estaban vacías y los centros comerciales pues estaban mucho más llenos y las tiendas. Entonces también esta dicotomía de que puedo ir al supermercado y a estas supercadenas comerciales, para no mencionar nombres,
pero no voy a la iglesia porque allí pues me puede dar el COVID, ¿no? Así que yo creo que fue una etapa donde ciertamente se violentó mucho el derecho a la libertad religiosa. Muchos murieron lamentablemente solos, sin tener ese espacio espiritual tan importante, esa dirección, esa finalización, ¿no? de nuestro capítulo terrenal. Y es importante enmarcarlo en esta dinámica que tú traes con la controversia del COVID-19, porque ciertamente es algo que se puede repetir en el sentido de que surja otra situación, entonces creen este único mar revuelto, controversial, donde entonces, pues lamentablemente, como decimos aquí en Puerto Rico, se corte la soga por lo más finito y en este caso pues vuelva a ser lo que es la libertad religiosa. Tenemos unas libertades que hay que garantizar, tenemos que luchar por eso, no podemos abajarnos y quedarnos simplemente aceptando lo que los grandes poderes en ocasiones pues pretenden implementar y perpetuar muchos abusos. Yo creo que esto es un tema que pica y se extiende, como decimos acá en Puerto Rico, Marcelo, y me gustaría en un futuro pues también invitarte para que entonces dialoguemos con mayor profundidad sobre la temática de libertad religiosa. Así que quedas convocado para una futura ocasión. Le agradezco al público que se da cita en este espacio y Marcelo, ¿algún mensaje o despedida para nuestro público? Sí, por supuesto, Fernando. Bueno, tú lo has dicho y lo has dicho bien. Tenemos que luchar, no podemos abajarnos, tenemos que garantizar estos derechos. Pero bueno, esta actividad que tú estás haciendo a través de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es muy importante. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a garantizar por un derecho que ni siquiera sabemos que existe? Que no sabemos dónde encontrarlo. Bueno, pues aquí en este espacio, por lo menos tenemos la oportunidad de dar algunas pistas a nuestros amigos del auditorio que revisen el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que revisen el artículo 12 de la Convención Americana también sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que revisen su propia constitución o sus leyes, porque tú no puedes defender, tú no puedes luchar, tú no puedes exigir un derecho si no sabes en qué consiste o en dónde está para poderlo citar, ¿verdad? Entonces, yo creo que para efectos didácticos, para efectos de compartir con nuestros amigos del auditorio, tenemos que empezar por decirles, oigan, esto también es importante. Claro que el derecho a la salud, que el derecho al trabajo es importante, pero la libertad religiosa también, porque esto es lo que le da sentido, proporción, congruencia a nuestra vida, a nuestras decisiones, a gran parte de nuestras actividades y nuestro quehacer diario. Y si nosotros no lo valoramos, no lo reconocemos y defendemos, pues posiblemente a algunas otras personas que no les agrade, pues menos. Y del mismo modo, otros derechos entonces fundamentales también serán violados, ¿no? Porque se empieza por uno y se sigue por otros. Así que muy bien planteado, Marcelo, gran amigo y colaborador. Estás cordialmente invitado para una próxima ocasión, así que el público pendiente cuando tengamos otra intervención de nuestro amigo Marcelo y profundicemos en cuanto a esta temática tan importante de la libertad religiosa. Al público que se da cita, le agradecemos por estar aquí con nosotros. Le hemos dado varias pistas, le hemos dado algunas herramientas. Ténganlas presentes para lidiar día a día con las problemáticas que nos aquejan. Así que ánimo, ha sido un placer. Se despide Fernando José Pacheco Valcour con nuestro invitado especial Marcelo Bartolini. Será hasta la próxima en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.